en 678. La gran noticia del día. Bueno, en primer lugar, estamos en el día 31 de julio y el mundo sigue andando y la República Argentina también, lo que no deja de ser una muy buena noticia. Mañana comienza el mes de agosto, primero, y así sucesivamente seguirá la vida, como ha venido sucediendo en estos años que hemos venido viviendo en la República Argentina. Bueno, tenemos que anunciar el nuevo aumento que a partir del 1 de septiembre, en virtud de la Ley de Movilidad Jubilatoria, van a tener nuestros jubilados y que asciende a partir del 1 de septiembre el 17,21%. Esto nos lleva la jubilación mínima de 2.757 pesos a 3.231 pesos con 63 centavos, la jubilación media de 5.755 a 6.746. El crecimiento que hemos tenido de los 150 pesos que un jubilado ganaba cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos a esta nueva jubilación mínima, que además ha sido extendida a millones de argentinos a través de la Ley de Inclusión Jubilatoria, se ha aumentado un total del 2.054% el haber de los jubilados en la República Argentina. Los lobistas de los fondos buitre. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. No puede haber más que mala voluntad de aquellos que quieren sembrar pánico y asimilar esta situación a la de 2001, como han tratado de hacer. Ayer como que bajamos otro escalón. Obviamente va a haber más recesión, más caída del empleo, más caída del salario. Y esas son las consecuencias en la vida cotidiana. Por eso está claro que esto lo paga la gente, ¿no? Cambiamos de tema ahora y hablamos de los problemas para conseguir visa de Estados Unidos, para viajar a Estados Unidos por problemas técnicos del sistema. Ahora el Departamento de Estado ha dado orden a todo el mundo, pues a las embajadas y consulados con más volumen de trabajo, de visas, parar su actividad hoy solamente para poder intentar arreglar el sistema definitivamente. Y esto es a nivel mundial, digamos, no es un problema de relación con Argentina por la situación económica. Por favor. No es un problema de relación con Argentina por la situación económica. Por favor. Brasil no tiene funcionamiento hoy. China, India, México, Colombia, nadie. O sea, no tiene nada que ver el tema del juicio con Griesa con este problema. Definitivamente no. O sea, no tiene nada que ver el tema del juicio con Griesa con este problema. Definitivamente no. Y asimilar esta situación a la de 2001, como han tratado de hacer, cuando lo que se parece a 2001 son que los que hoy son voceros del apocalipsis, en 2001 eran aplaudidores y eran los que se callaban la boca para que la gente tuviera problemas. Están también quienes piensan que comienza en la Argentina la etapa del crecimiento. Marcelo Bonelli. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. El regreso de Susana Jiménez y la cadena del modelo buitre. 7 meses de vacaciones tuve. Mucho. Pero no está mal, ¿no? ¿Verdad? Yo pensé que este año nadie me iba a mandar flores porque con la malaria que hay, yo dije con el default, nada. Pero mirá, impresionante. ¿Quién inventó el plan de convertibilidad? Menem lo hizo. ¿Cómo Menem? Yo lo hice, yo tengo un plan, yo tengo un equipo. Es verdad. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda... Es verdad, yo lo voy a votar a usted. ¡Grande caballo! Caballo tiene una empresa en las Islas Bahamas, que está conformada un 60% por los dos hermanos Rom, el 30% restante por David Mulford, este amigo personal de Cavallo, que según reconoce el propio Cavallo, fue quien le dio la idea del megacanje. El ideólogo David Mulford cobró en carácter de comisión $20 millones. Las comisiones que cobraron fueron por hacer de intermediarios financieros de ellos mismos. Es una operación inédita, un programa muy coherente. ¡Grande caballo! Otro día de lindas
Notis. 1. Empleos en la construcción. Casi 400.000 nuevos empleos en la construcción. La creación de nuevos puestos de trabajo creció un 1.3% en mayo. Así se desprende de un informe del Instituto de Estadística del sector. Hoy nos entra sí o sí. Esperemos. Aquel archivazo de Alfonsín y de la Rúa. La verdadera oposición es la que nos vamos a poner en condiciones de ganar las elecciones. Y vamos a ganar la elección. Seguro que ¿Por los qué te afiliados... arrogás vos que sos el único que podés ganar la elección? Soy el más modesto. Lo que creo No que parece. el partido va a promover un cambio. Bueno, la gente me expresa confianza. Si la sigo mereciendo, la Pero tendré. cómo no, Y pero no si me la mereciera, mereces y la vas a tener y vas a ser el candidato, si la mereces la vas a tener. La oposición si ganarla. Pero ¿dónde voy a la dura Por eso oposición? digo ¿Cuál es la dura por eso oposición? digo yo que acá hay que no te promover gusta un ni una cambio. crítica. Piensan que es conveniente no decir todo lo que creemos o lo que pensamos porque perdemos votos porque la sociedad se ha derechizado. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso, pero no hacernos conservadores. Yo afirmo la necesidad de que sea el partido, no Raúl Alfonsín, el partido que defina la plataforma y además defina también el partido en su conjunto, el proyecto político que tendrá que seguir este señor. Eso de si la sociedad se derechiza, Bueno, la sociedad de la decir, yo soy amigo de ella. Mira, ¿sabes lo que está en juego? ¿Sabes lo que está en juego acá? Es entender a la sociedad. ¿Sabes lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en última instancia, y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue, capaz de trabajar y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique un duro golpe. Es decir, si soy el último de los moicanos. 3. Un cierre musical de lujo con Antonio Viravent. Solo un hombre sos, tan solo un hombre, solo como yo. Puedo sentir que tu respiración está tan frágil hoy. Visa, una causa 678. Con el corazón mirando al sur. Sabe que tenemos la Universidad Deportiva del Sur. Sí. Allí hay hasta africanos estudiando. Sí. Es la primera promoción. Hemos creado aquí 6, 7, 8 universidades. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta empezó peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. En ese lugar, donde los bosques se visten de espinas, se oyó la voz de un poeta gritar. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Bienvenidos, buenas noches, compañeros columnistas del panel. Les anticipo que en un ratito nomás tendremos imágenes de un discurso que acaba de terminar hace minutos de la Presidenta de la República, después de un discurso del Ministro de Economía con grandes anuncios respecto de la ampliación de derechos y, por supuesto, una editorialización didáctica respecto de los fondos buitre y el conflicto que está manteniendo la patria toda. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el economista Arnaldo Bocco. Bienvenido, Arnaldo. Gracias. Arnaldo Bocco es exdirector del Banco Ciudad de la República Argentina, del Banco Central de la República Argentina, es expresidente del BICE, que es el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, y también es exdirector del Banco Ciudad de Buenos Aires. También es docente universitario y sospecho que es un hombre que entiende mucho de fútbol, pero no lo diremos. Hasta allí llegamos. Vamos a ir... les avisamos ya, por supuesto, que tendremos un trío con Antonio Viravent, pero en el sentido musical. Lamento por una parte de la audiencia. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche, que tiene que ver con el pasado y el presente, y con los voceros de los fondos buitre. Me pregunto, ¿cuánto debe ser el volumen de un sueldo para quedar como un estúpido o como un cipayo? Pero bueno, no es una pregunta que me tenga que ver con nosotros. Vamos al informe entonces. Los que quieren ahora meter miedo y en el 2001 estaban chochos. Adelante.
Los voceros locales de los buitres quieren meter miedo. Y en el 2001 decían que estábamos bárbaros. Quiero también decir, por esto de agitar el fantasma del default, quiero explicar cómo funcionan estas cosas según los contratos, como son las cesaciones de pago en el mundo, cuando no tenés reserva, cuando no te alcanza para pagar. Argentina le alcanza, tiene reservas suficientes, ha pagado y quiere seguir pagando. Por eso esto no encuadra desde la lógica en una situación de cesación de pago. ¿Por qué entraríamos en cesación de pago teniendo los fondos, teniendo liquidez, solvencia financiera? Es ridículo, es ridículo. Pero el juez ha detenido esos fondos por acción o omisión. Por eso le cargamos al juez Griesa la responsabilidad de lo que hace con esos fondos y de aquellas acciones que tomen sus legítimos dueños, que por supuesto ya las empezaron a tomar. Pero veamos, si el bonista, como está ocurriendo, no recibe el cobro, porque el banco no se lo quiere entregar, o porque una agencia de clearing, de distribución, no se lo quiere entregar, ¿qué ocurre? Bueno, y acá vamos, porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. La semántica correcta es un default selectivo. Estamos en default. Argentina en default. Argentina entra en default, otros lo llaman default selectivo. Eso es una pavada atómica. Lo digo así porque no tengo otro nombre. Porque tendrían que traer los contratos para explicar por qué dicen eso. Porque la condición de solvencia claramente no es. ¿Cómo está la Argentina? Claramente no es. Es un hecho judicial sin ningún precedente en la historia. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. No puede haber más que mala voluntad de aquellos que quieren sembrar pánico y asimilar esta situación a la de 2001, como han tratado de hacer. Ayer como que bajamos otro escalón. Obviamente va a haber más recesión, más caída del empleo, más caída del salario. Esas son las consecuencias en la vida cotidiana. Claro. Por eso está claro que esto lo paga la gente, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a tardar a salir Argentina de esa situación, teniendo en cuenta que la salida del default del 2001 fue muy complicada y llevó muchos años, ¿no? Sí, no, por supuesto. A ver, ya el episodio de ayer tiene un costo, ¿no? Obviamente lo que va a ocurrir en forma inmediata, recesión, caída del salario, caída del empleo. Y asimilar esta situación a la de 2001, como han tratado de hacer, cuando lo que se parece a 2001 son que los que hoy son voceros del apocalipsis, en 2001 eran aplaudidores y eran los que se callaban la boca para que la gente tuviera problemas. Están también quienes piensan que comienza en la Argentina la etapa del crecimiento. Marcelo Bonelli. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. El blindaje, el megacanje. Muchas cosas de la historia que dice Argentina, bueno, la vivimos nosotros, desde acá las denunciamos, el megacanje. Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Desde acá las denunciamos, el megacanje. Obviamente lo que va a ocurrir en forma inmediata, recesión, caída del salario, caída del empleo. Tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anupsim. Ah, pero estuviste ahí, silla por medio. Sí, efectivamente. Parecía del fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, sí. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Lo que se parece a 2001 son que los que hoy son voceros del apocalipsis, en 2001 eran aplaudidores. Joaquín Morales Solá en el diario La Nación de hoy. La Argentina está desde ayer en default. La Argentina volvería a las condiciones que vivió en 2002. El recorrido del kirchnerismo se parecería, en tal caso, a un círculo perfecto. Terminaría en el mismo lugar donde todo empezó. Morales Solá en el diario La Nación, pero del año 2000. Para el presidente, el blindaje significa una oportunidad política. Y en el año 2001, optimismo en el gobierno. Cavallo cree que ahora hay que crecer. Esperanzas y desafíos de un país pionero. Cavallo, el ministro que suma poder para cumplir su destino.
un poco más lejos del default. En 2001 eran aplaudidores, no le decían los bancos están solventes, todo está bien. Esos mismos que hoy dicen que estamos en un apocalipsis, eran los que en aquel momento estaban en un carnaval. ¿Cuáles son los costos de no pagar? Más recesión, más inflación, caída del salario, un problema con la deuda. ¿Las medidas de Caballo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Tweet de Martín Redrado del día de hoy. La solución del default está al alcance de la mano. Solo hace falta pericia técnica. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien. Lentamente vamos dejando la recesión atrás. Ese fantasma de 2001, cuando uno le levanta la sábana, abajo están los monstruos que crearon la crisis de 2001. Fíjense qué situación rara. Nosotros pagamos el vencimiento y vendría alguien a pedirnos todo, cuando nosotros ya pagamos el vencimiento. Así que otra situación para el libro Guinness de la incongruencia. No, todo esto es lo que está pasando. No, me parece que solo la intención de desinformar, de políticamente generar un clima que no es, porque después dicen, claro, como el gobierno hizo esto, entonces ahora hay incertidumbre, como hay incertidumbre la gente no va a invertir, como no va a invertir va a haber un desastre y esto agrava y la inflación y el desempleo y bueno, las 7 plagas. Lo que va a haber es más recesión, va a haber más caída del empleo, va a haber más caída del salario. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la caída de la actividad, del empleo se van a intensificar y va a haber problemas de financiamiento. Va a ser mucho más complicado salir, va a ser mucho más complicado volver a crecer, que se genere empleo, la inflación no va a bajar. Son los que quieren que eso pase, porque no está en los prospectos. No estamos en esa condición. Además tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. En 2001 hubo un default, y lo declaró la República, porque se le acabó la guita. En criollo no tenía para pagar el vencimiento. Ya le había pasado un montón de veces, pero había ido, como hoy están haciendo otros países del mundo, había ido a los organismos financieros internacionales a pedirle que le preste para pagar el próximo vencimiento. Entonces, en cada vencimiento estaban cortando clavos las autoridades, corriéndose hasta el Fondo Monetario Internacional para pedirle que le dé un crédito puente para poder pagar un nuevo vencimiento. Y de ahí surgieron el megacanje, el blindaje y todos esos engendros financieros donde la República se endeudaba y se volvía a endeudar y se volvía a endeudar y al mismo tiempo pagaba, pero la deuda pagaba con plata que pedía prestada. Entonces la deuda, en vez de reducirse, crecía y crecía y crecía y la solución estaba cada vez más lejos. Pero el punto de partida de esa situación era que no había recursos y no es el caso. Entonces raro sería y raro es que agencias calificadoras, tan afines a beneficiarse entre ellas, evalúen esta situación como un problema vinculado a la insolvencia de la República, cuando ya han dicho 20 veces que la República Argentina, porque basta ver, este vencimiento fue de aproximadamente 1.000 millones de dólares, nosotros tenemos 29.000 millones de dólares en las reservas, y hay vencimientos este año, 2 más, totalizarán cifras similares, también la República puede responder, y los del año que viene también. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que un juez hizo una interpretación estrambótica de una cláusula estándar y entonces pretendió que la República no pudiera pagarle a los bonistas, de su reestructuración al 92, si no le pagaba al 1 10 veces más que al 92. Una pregunta, amnesia, ignorancia supina de la lengua y de la economía, impudicia brutal. No seré yo quien pierda tiempo pensando sobre Marcelo Bonelli. Arnaldo Bocco, vamos a lo primero, ¿no? ¿Qué es esta historia? 2001-2014. ¿Es equiparable en algún punto esta situación? No, de ninguna manera. Estamos hablando de dos países que son absolutamente opuestos. No vale la pena ni siquiera perder el tiempo, porque la Argentina es un país con un Producto Bruto que prácticamente duplica al del 2000, al periodo de 98 al 2001, en promedio. Es un país que tiene un sector industrial que es más del doble de lo que tenía en esa ocasión. Tenemos 4 veces más exportaciones que en ese periodo, 4 veces, y no es atribuible solamente a la exportación de commodities.
No tiene nada que ver, ni en reservas, ni en estructura productiva, ni en empleo, ni en nivel de ingresos, ni distribución de ingresos, no tiene nada que ver. Estamos ante una situación, como bien lo definió Kicillof recién, el ministro, bastante sui generis por lo siguiente. El juez que le tocó en suerte, ¿verdad?, a la Argentina, es un juez un poquito particular, por lo siguiente. No es un juez especializado en temas complejos como son los del sistema financiero. Y déjeme decirle lo siguiente. El sistema financiero es un ámbito en el cual se opera igual que en un kiosco, en una fábrica o en una farmacia. La diferencia es que lo que el sistema financiero administra es ahorro público. Y el sistema financiero en el mundo está regulado, incluso en la Argentina, por la Constitución de cada país. Porque administra el ahorro público. Claro. O sea, presta lo que los ciudadanos están dispuestos a llevar. Eso tiene toda una trama de regulaciones muy complejas. Si nos imaginamos que dentro del sistema financiero hay un mercado de capitales al lado del sistema bancario, que tiene un sistema de regulaciones que cada día son más complejas, pero a su vez de autorregulaciones, porque se la fija el mismo sistema para sobrevivir, si además pensamos que el mercado de capital emite bonos, que son el modo de tomar financiamiento contra el incentivo que le genera a los particulares a volcar su ahorro a los bonos. Y si esos bonos, además, son producto de una caída de un país como la Argentina en el 2001, con una complejísima situación de default, hace muy complicado entender cómo funciona el sistema en esa gradiente. Claro. Ustedes imagínense que Griesa, en su historia y su larga vida de juez, nunca se dedicó al sistema financiero. De tal manera que su comprensión sobre la situación de la Argentina, aún después de más de una década que está en este tema, es tirando más bien a cero. Y su complejidad no deconstruyó la situación de esa complejidad que tiene el sistema. Primer punto. Segundo punto, da la sensación que, con su vida y sus cosas, ha tenido preferencias por ser un juez que arbitró en otro tipo de controversias. Por ejemplo, se infiltró en el mercado de la prostitución durante 12 años para actuar como juez combatiendo a quienes desarrollaban el negocio de la prostitución en la ciudad de Nueva York. O sea, no es precisamente un juez que tiene una historia para decir, bueno, estamos ante una autoridad que ejerce justicia, es un tratadista, entiende el mercado del funcionamiento de bonos, entiende lo que es el default. Yo creo que hasta el día de hoy, Griesa no entiende cómo funciona la crisis de la Argentina. Y esa persona hizo el fallo en primera instancia, que luego su Cámara se lo confirmó, donde la lectura de su sentencia no tiene un solo párrafo vinculado ni al sistema financiero ni al ámbito jurídico. Pero Arnaldo, ¿por qué esa Cámara, esa instancia superior al juzgado de Manhattan, confirma la sentencia de Griesa? Porque ambas sentencias tienen una cosa muy particular. Ambas toman declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner y toman declaraciones del ministro de esa época, que era Lorenzino, y sobre la base del señalamiento que hacen que en estas condiciones no van a pagar a los fondos buitres, establecen una sentencia cruda, pura y dura contra la Argentina. Detrás de eso creo que hay interpretaciones que tienen mucho que ver con la concepción empuja en el interior de la justicia norteamericana. Hay dos fenómenos de fortísima controversia que ustedes aquí al pasar recién mencionaron algo. En el pasado de economía hablaban los abogados, claro. Ahora los economistas hablamos de justicia, de los temas jurídicos. Pero los 100 economistas que hoy se pronunciaron, con algún premio Nobel a la cabeza como Joseph Stiglitz, están señalando la complejidad mundial que ocasiona este precedente, que es el default más grande de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en realidad esto es una controversia ideológica en el plano de la justicia gigantesca. ¿Qué decidió Griesa, la Cámara y la Corte Suprema de Justicia al no considerar el caso? Asentarse en la teoría del contrato, o sea que lo que importa para ese sector de la justicia es el contrato, la fiducia sobre la interpretación de lo que es el contrato
y no el tema sistémico que genera el problema de una situación de esta naturaleza, como es esta clase de bonistas que no ingresaron al canje y litigaron. ¿Por qué la teoría del contrato? Porque la teoría del contrato es el sumum del individualismo entre dos partes. Y ese es el pensamiento del Tea Party en Estados Unidos. Es el sector de extrema derecha del Partido Republicano, que establece, digamos, la alegría de ciertos abogados que escriben la misma noche de que la Cámara no acepta el caso de la Argentina y dice, esto establece un mecanismo para que las nuevas emisiones de deuda, que es contrario al pensamiento que esgrimen los globalizadores del sistema, para que quien emita deuda en Estados Unidos sabe que si no paga va a ser perseguido por la justicia. En el fondo, la controversia no es solamente una controversia de carácter jurídico a secas, es una controversia de carácter ideológico, es una controversia de carácter interpretativo de una realidad, y es también una sanción a la Argentina por su independencia frente a las decisiones no solo del canje del 2005, la ley Cerrojo del 2010, los incentivos que la Argentina creció, que son dos temas que hemos hablado demasiado, porque yo no voy a abundar en eso, pero tienen mucho que ver también con el no al ALCA de la Argentina del 2005. Clarísimo lo de Bocco, y creo que es una refutación clarísima esto que habla de la independencia de la justicia norteamericana. Arnaldo me sentiría más cómodo. Querido Arnaldo, entonces hablaba de la justicia con De Lorenzo y Vanzetti, pero bueno, debo decirle Edgardo, entonces a Moca si Bocco es Arnaldo. Claro, exacto. ¿Bocco qué? Si Bocco es Arnaldo, Moca es Edgardo. Viejo amigo Arnaldo. No, la verdad es que nosotros venimos tratando esta cuestión con una cierta frecuencia y con una cierta repetición de argumentos. Yo digo, contra las expectativas que se habían creado, el día de ayer no trajo ninguna novedad cualitativa. Lo que estamos haciendo es, creo que las últimas intervenciones, tanto de Kicillof como las de Cristina Kirchner, están en la dirección de producir cierta pedagogía sobre el problema y trabar una lucha alrededor de la interpretación de lo que está pasando. Porque la verdad es que novedades, hay muchas novedades potenciales o muchas novedades que fueron potenciales y hoy no parecen serlo, pero esa es parte de la fluidez de una situación que va a seguir siendo fluida, porque en el punto en el que estamos es imposible permanecer, porque hay, como se explicó muy bien, actores de lo más contrapuestos y contradictorios que se ven todos perturbados en su intención, digamos. Argentina quiere pagar, los bonistas que entraron en el canje quieren cobrar, el banco quiere resolver, pero hay una situación que anormaliza todo ese sistema de relaciones, y eso no puede perdurar en el tiempo. Con esto no estoy haciendo ningún pronóstico optimista, digo que eso se desata de alguna manera. Un embargo, un stay, un acuerdo, una solución entre privados. Hay muchas cuestiones que están circulando, pero es obvio que hoy, para mí, lo que se puede hacer es una batalla de orden político, por eso estos pronunciamientos de los economistas, por eso la solidaridad de los países, por eso los discursos que tienden a aclarar el tema, y sobre todo, insisto con algo que hablábamos ayer, el tema de bloquear la sensación de miedo. Hoy es una batalla para ver si esta sociedad se aterroriza, y ese terror, por una lógica de la famosa cuestión de las expectativas económicas, tiende a construir la profecía autocumplida, es decir, de tanto decir que va a producir tal o cual desastre, la economía no funciona como lo ha enseñado muchas veces Arnaldo, como una física, claro, que tiene leyes como la de gravedad, sino que funciona con los intereses, con los miedos, con los afectos y con las inclinaciones de consumo y de inversión de las personas. Entonces yo creo que la batalla es por evitar que nos metan el miedo y que nos desestabilicen con rumores y con versiones y con asuntos que no tienen nada que ver con lo esencial. Yo creo que la otra cosa, creo que la gran novedad de lo de ayer no fue la pseudo cesación de pago. La gran novedad para mí son dos principales. Un gobierno que negocia con una transparencia conceptual como no hay ninguno en la historia. Todos sabemos qué es lo que puede hacer o no va a hacer el gobierno, ¿sí? Desde el primer discurso, cuando se entabló, cuando salió el fallo de la Corte Suprema o el no fallo
que adhirió a lo de Grisa. Desde ese momento no hay nadie que pueda ignorar cuáles son los límites que el propio gobierno se ha autoimpuesto para actuar. Y la otra novedad es que evitamos el mal mayor, que es una decisión que nos volviera a meter en el ciclo de endeudamiento y de empobrecimiento general. Sí, Arnaldo. Pero una cosa muy breve, digamos. Bueno. ¿Por qué estamos discutiendo hoy? Si anoche no se cerró nada. Por algo mañana el juez convocó a las partes nuevamente. Ahora, un dato interesante, que todavía no lo vi todavía publicado, pero sí lo leí hace 4 horas, más o 3 horas. ¿Qué es lo que nos lleva a decir estamos en default? Y hay una discusión si el default es de tal característica, lo adjetivamos, no lo adjetivamos. Que una calificadora de riesgo señaló eso. Ahora, hoy a la noche, Moody's, otra calificadora, dice Argentina no está en default. Bien, entonces, es importante, sí. ¿Qué van a decir mañana? Ah, no, pero Moody's no, es más chiquita, no opera en tal lugar, resulta que en Burkina Faso no calificó la deuda. Digo, primero, es de enorme controversia, es tan respetable una como otra, tienen tamaños más o menos equivalentes, globalizadores internacionales, han cometido la misma cantidad de errores en el mundo y han obligado a colapsos mundiales de la misma característica, pero en esta ocasión Moody's dijo, para nosotros no está en default. Pudo haber bajado, digamos, la calificación de los bonos denominados en dólares de la Argentina, pero no lo colocó en situación de default. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lo nuestro es desmentir en gran medida. Nora Beiras. Sí, no, me parece que, bueno, la clave es esa. Creo que uno miraba la primera plana de los diarios de hoy y la palabra de los diarios, digamos, hegemónicos, la palabra default era lo que refulgía en las primeras planas. Y a partir de Standard & Poor's con el default selectivo les dio el pie para seguir usando esto. Pero a mí me parece que lo esencial, y apelo una anécdota personal, pero que me pasó esta tarde, yendo por la calle, varias personas me pararon diciéndome, ¿qué va a pasar? Con miedo, pero con preocupación, no con una cosa de mala onda, al contrario, con preocupación. Y vos decís, bueno, es lógico, si ven esos discursos de los medios hegemónicos, es lógica la reacción de la gente. Por eso me parece muy importante lo que hicieron hoy tanto el ministro como la presidenta, de explicar esto y de demostrar cómo la Argentina sigue funcionando, cómo el aumento a los jubilados que estaba pautado se va a cumplir, cómo ha habido, bueno, incrementos en la construcción, digamos que hay una economía real que funciona. Me parece que esto es lo fundamental. Ahora, tenemos que estar preparados para todo, porque si ya el primer día, cuando ni siquiera técnicamente se puede hablar de default, salen a preguntarle a un funcionario del consulado de los Estados Unidos si es por esto que no están emitiendo visas por un problema informático en la embajada. Digamos, la verdad que pueden llegar a concluir cualquier cosa y cualquier problema que haya va a ser atribuible a que no se le pagó a los bonistas buitres en los términos del juez Griesa. Me parece que esa campaña, bueno, y hay voceros entusiastas de esta lógica, ¿no? Sí, basta con ver las interpretaciones inmediatas del discurso, el patetismo de algunos médicos. Vamos a ir a la cláusula Russo, pero vamos a ir a otra cláusula, primero que es la cláusula Rufo, Rise Upon Future Offers, ese es el significado de la sigla Rufo, no como dijo un diputado, el economista Rufo, ay, Pino, digo, y justamente una breve, sí, Edgardo. No, Juan Rufo, digo. Sí, Juan Rufo. El Chano llama, ¿no? El Pino llama. Digo, la cláusula Rufo y una breve historia de la deuda, según las palabras del ministro de Economía, Axel Kicillof. Vamos al segundo informe en 678. Fondos buitre. Kicillof sobre la cláusula Rufo y una breve historia de la deuda. Gonzalo Asís, de TN, Todo Noticias, acá en el fondo. Quería preguntarle 2 cuestiones. La primera, si usted considera que fue inapropiado por parte de quienes negociaron la deuda en nombre del gobierno en el año 2004 haberle dado a la cláusula Rufo una duración de 10 años y haber extendido la jurisdicción para algunos bonistas en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que, bueno, en definitiva hoy es la justicia norteamericana que, equivocado o no, es la que está imponiéndole a la República Argentina que le pague a los fondos buitre lo que están demandando. Quiero decir, en primer lugar, que como no soy conocedor enciclopédico de todos los bonos emitidos en la historia de la humanidad, no lo voy a generalizar. Pero gran parte de los bonos emitidos por todos los países tienen algo mucho, en este sentido, peor que la cláusula Rufo, en términos de obligaciones. Que digo, repito, la cláusula Rufo es de sentido común. Yo no le puedo decir a un señor, venga
acepte una quita del 60 y algo %, yo le empiezo a pagar y al siguiente que viene veo que arreglo le pago un poquito más, porque entonces todo el mundo va a tener incentivo a no entrar nunca, a esperar. Entonces ya eso me parece que quedó claro y ofende un poco la inteligencia pensar que no podría haber ninguna cláusula de este tipo. O sea, lo que quiero decir es que en casi todos los contratos de bonos hay cláusulas de este tipo. La Rufo es especial porque es restringida, las demás no son restringidas, son sin fecha y se llaman cláusula de acreedor más favorecido. Que quiere decir que el que tiene el bono no puede encontrarse con que después un acreedor en las mismas circunstancias sea más favorecido que él. Es normal. O sea que para todo ese menjunje vayan y estudien, no vos, digamos, porque no sé si es tu especialidad, pero supongo que eso proviene de alguien que sí es un especialista criticando a la Argentina porque en 2004 hizo lo que hizo y entonces está mal hecho. Bueno, fíjense, todos los demás bonos, si esto fuera un perjuicio, que en realidad no es un perjuicio, es una condición necesaria para que el canje sea exitoso. Si no, no existe el canje. O sea, lo otro es, ofende un poco pensar que alguien va a entrar a un canje cuando después va a venir otro y se le va a ofrecer más. No tiene sentido. Pero bueno, supongamos que lo tuviera, bueno, nadie lo entiende así porque pone la cláusula de acreedor más favorecido, que lo que dice es que el que tiene el bono después no puede encontrarse que otro en la misma condición sea más favorecido. Y para que quede claro, los problemas que tenemos de hoy acá son con los bonos de 2001, del default de 2001. Son con ese festival de bonos que se emitió en los 30 años previos a 2001 y que empezó la dictadura militar. Cuando los militares dejan el poder, el monto de la deuda externa es escalofriante. 44.375 millones de dólares. Esa deuda no solamente creció durante la dictadura, también creció en democracia. Esa política económica que tenemos en vigencia es una política que no han diagramado los argentinos. Es una política económica que viene desde afuera, pautada por el Fondo Monetario Internacional y por las grandes potencias. Durante los años 90, el gobierno argentino acrecienta su deuda externa, pidiendo préstamos para mantener la paridad del 1 a 1. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda. Había que sostener un endeudamiento externo que en ese momento costaba una cifra cercana al $1.000.000 por hora de intereses. El peso valdrá igual que el dólar, es una moneda. Eso es lo que todavía estamos tratando de resolver en este gobierno. O sea que es tan difícil decir que esto fue un error de tal cosa, de tal otra cosa que percibo, que fue tu pregunta, ¿no? ¿Fue inapropiado por parte de quienes negociaron la deuda en nombre del gobierno en el año 2004 haberle dado a la cláusula Rufo una duración de 10 años? No, porque no es ni el problema que estamos tratando, ni cómo está operando, ni los bonos que están en cuestión, o sea que básicamente no, porque no tiene que ver con el problema actual. Viendo cómo defiende los intereses de todos los argentinos prácticamente sin descanso, ¿no se arrepienten los que lo insultaron en un barco junto a su hijito en brazos? Supongo que lo preocupante no son los vándalos bien vestidos con perfumes importados comprados en el buquebús, sino aquellos que están criticando esta gestión del ministro Kicillof. Arnaldo Bocco, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Se pueden haber pactado otras condiciones? Lo que más me interesa es, ¿hay impericia de la estrategia del gobierno en esto? No, a mí me parece que es toda una sorpresa la calidad con la cual fueron discutiéndose y avanzándose en todas las negociaciones que ha tenido la Argentina. Se ha reconocido públicamente, digamos, aquí, en el exterior, tanto lo que fue el cierre de las controversias en el interior del CIADI, organismo del Banco Mundial, en el cual se achicaron brutalmente la cantidad de casos y realmente la Argentina salió adelante con todos ellos de una manera muy interesante. Segundo, cómo se negoció el tema Repsol, que realmente fue muy importante, y además en el mercado secundario, cuando Repsol realizó los bonos, tuvieron una enorme aceptación, que en realidad son el tipo de bono que le está ofreciendo a los buitres para los próximos 20, 30 años.
con un tiempo bastante semejante al que se le ofreció a Repsol. Con el Club de París también, digamos, o sea, fue muy rápido y además fue en tono de una negociación. Todas las negociaciones requieren de determinado tipo de técnica que está mucho más asociada a la psicología que al ejercicio de una profesión como la de un economista, digamos. O sea, tiene que tener calidades íncitas propiamente a la personalidad de quien las va llevando adelante. Mi impresión es que esto no terminó, que va a seguir, que va a intervenir el sector privado por una razón. En todos los casos de default del mundo donde hubo que lidiar con los buitres, siempre se negoció en paralelo y se resolvieron los temas en paralelo. Eso ocurrió cuando se negoció la deuda de Perú, que en realidad pasó una cosa mucho más dura porque había pasado una cosa como la de la Argentina, pero los bonos estaban en Bélgica, depositados en un organismo que se llama Euroclear, donde también tenemos los bonos nosotros. Y en Euroclear, cuando vieron que estaban favoreciendo a los bonos, a los tenedores de bonos que eran los buitres, el gobierno belga sacó una ley impidiendo que se retirasen los bonos para pagarle a los buitres. Entonces, los buitres tuvieron que negociar privadamente una quita del orden del 50% para venirse a hacerse de los bonos y cobrarlos donde había que cobrarlos, que era en el Perú. Lo mismo pasó en Nicaragua, que fue la última negociación, donde los buitres tuvieron que negociar en paralelo, una situación que hoy se está discutiendo en la Argentina, que probablemente no sean estos negociadores privados, ni estos bancos, ni vaya a saber quién, el que en paralelo termina comprando o haciendo lo que tenga que hacer con esa deuda. Lo que sí tiene que hacer la Argentina es entender que, primero, para terminar con el tema de default, Argentina pagó el vencimiento y quien está en problemas con el default es el Banco de Nueva York, que es el que tendría que haberle girado a estos lugares en donde los bonistas van a cobrar, que son, en este caso, Euroclear en el caso de Europa, la Caja de Valores en el caso de Buenos Aires, en el Banco Central de la Argentina, donde están los bonos japoneses, porque los japoneses no confiaban en nadie y dijeron déjenlos en el Banco Central de la Argentina, a los bonos. Digo, el juez ni siquiera escribió qué hacer. Dijo, no, mire, ustedes no paguen. Vamos a ver. Digo, no pueden pagar. ¿Qué hubiera pasado si el Boni pagaba, digamos, el banco fiduciario? Bueno, probablemente el juez se hubiera visto en... Digo, tampoco le debe resultar demasiado cómodo, aunque probablemente de esto lo esté imaginando en otro escenario, declarar él el default sobre la Argentina. Lo que sí causó la atención... llamó la atención, anoche fue cuando una persona que es convocado como mediador, como Daniel Pollack, que es una persona que tiene que ser ecuánime en esta situación, pierde la calma y después de cerrar esa negociación, que podría haber continuado 1 o 2 semanas más, establece un comunicado de prensa abriendo juicio de valor diciendo que lamenta que la Argentina vaya al default. ¿Por qué? ¿Quién es Pollack? Digo, cuando uno contrata en una mediación privada una persona profesional que viene a juntar a las partes, lo que hace es que esa persona se ecuánime entre las partes y diga, porque ese mediador tenía a los efectos judiciales o jurídicos el mismo peso del juez, lo único que no podía hacer es escribir la sentencia, pero la habló la sentencia. Y esa es su gravedad. Entonces, si yo soy un tenedor de bono y entré al canje, me hago un festín en un país como Estados Unidos, que como dijo en el pasado el presidente de Sony, es un país muy raro, tiene más abogados que empresas, y donde hacer un juicio cuesta $200, porque yo voy y busco a un abogado y pago $200 y inicio una causa por cualquier motivo. Digo, esto ustedes imagínense que va a traer juicios cruzados de distinto tipo, digamos. Entonces, ¿por qué el mediador toma posición con un comunicado tan duro? ¿Qué está exhibiendo? Su propio fracaso. Él determina que hay default. ¿Con qué argumentos? Si él tampoco es un especialista en la causa. Lo que hizo era juntar a las partes y haber leído con mucha velocidad. Ahora, una cosa muy interesante que pasó hoy, que lo escuché por radio, es que el grueso de los opinadores profesionalizados no ha leído el prospecto de la Argentina. Porque opinan sobre la cláusula, como comentaban ustedes risueñamente, Rufo, sin haberla leído. O sea, la cláusula es muy taxativa, digamos. O sea, si la Argentina avanza, va a tener varios problemas quien tome decisiones sobre ese punto.
Yo no creo que los fondos buitres le cambie cobrar ahora o cobrar dentro de 7 meses u 8 meses o dentro de un año. No les cambia. Están jugando una pulsada política. ¿Por qué? Porque están jugando a que haya gran volatilidad en el mercado de bonos, y comprar y vender bonos es un negocio. De tal manera que esto puede tener consecuencias. Por eso es muy importante, disculpen que interrumpí mi propio comentario, lo que Guido Mantega hoy dice, el ministro de Hacienda de Brasil, que sabe más de la Argentina que de lo que uno imagina, y dice, es rarísimo porque la Argentina no está en una situación técnica que pueda exhibir ante el mundo que está en una situación de default. Y esto es importante porque el juez sí lee ese tipo. Brasil es un país importante y es un comentario que tiene un valor enorme, digamos. Y tiene un valor enorme para los argentinos que dicen que Brasil es distinto a la Argentina. Fíjense lo que opina el ministro de Hacienda de Brasil sobre la situación de la Argentina. Hay muchos empresarios, hay muchos opinadores que dicen, no, pero Brasil tiene otra política económica, es más pro mercado. El ministro de Economía dijo lo contrario hoy. Clarísimo. Sandra Rufo, entonces. Sí, porque además el ministro de Economía de Brasil utilizó el mismo término que usted, que esta era una situación sui generis, que por eso si se considera que entra el default cuando no se paga, la Argentina no está en default porque está pagando, que la situación por la que está atravesando el país es sui generis, precisamente. Yo me quedé con el tape anterior, con la imagen de Kicillof en el buquebús, y cuando le gritaban chorro, y pensaba cuánto también de distractivo tuvo ese relato montado sobre este gobierno. Digamos, hasta hace una semana estábamos hablando de la creación de un comité anticorrupción, estábamos escuchando y seguiremos escuchando a diputados de la oposición como Margarita Stolbizer, por ejemplo, diciendo que el kirchnerismo es prácticamente una asociación ilícita de gente que se junta para robar, funcionarios, militantes, simpatizantes, digamos, es todo. Y yo pensaba cuánto y hasta qué punto ha sido usado ese relato de la corrupción kirchnerista, más allá de que uno no pueda dejar de admitir que puede o no existir, como en cualquier gobierno, algún chorro, obviamente, pero en relación a la matriz, me refiero, del gobierno, ¿cuánto habrá servido eso para invisibilizar lo que estamos viendo hoy? Lo tenemos al desnudo, lo acabamos de ver en el informe. ¿Cuánto de corrupción hubo en esos apoyos en los 90 a los grandes afanos? Digamos, yo me estaba acordando, hay una ex ministra de Economía de este gobierno, Felisa Micheli, que fue condenada por unos, creo que eran $80.000, que los $70.000 que encontraron en el baño. Bueno, la justicia la halló culpable y la condenó, pero estamos hablando de $80.000. Megacanje fueron $55.000 millones de dólares. Socio de Caballo, 20 millones de dólares de comisión Mulford. Entonces, quiero decir, creo que además hay que aprovechar este momento para ver a Bonelli apoyar el megacanje, cuando hoy dice nosotros lo denunciamos, y de ninguna otra manera esto hubiese podido suceder, o Morales Solá, de ninguna manera esto hubiese podido suceder si a los cómplices políticos de la corrupción de los 90 no se les hubiesen sumado los grandes cómplices periodísticos de los 90, que siguen siendo los de hoy. Sí. Ese es el mismo relato. Y ha aparecido una especie de operación paralela, embosada todavía, en la que se trata de enlodar la figura de Néstor Kirchner. Es interesante porque en el informe que vamos a ver en un ratito sobre el discurso de la presidenta hay un hallazgo de las palabras del expresidente Kirchner en el año 2004. Pero ahora sí vamos a ir a la otra vereda, que es la de los truchos. Calificadoras de riesgo. ¿Cómo no me enteré que había un negocio así cuando era adolescente para, ir a robar directamente y ser prestigioso? Vamos al tercer informe, el 678. Fondos Buitre. Las truchadas de las calificadoras de riesgo y de sus voceros. Tenemos cargada la página de Standard & Poor's, la calificadora de riesgo, que dice que Standard & Poor's bajó sus calificaciones soberanas de la República Argentina. Incumplimiento selectivo. Al mismo tiempo las retiró de su listado de revisión especial. Todo esto ya está en la portada también de un diario especializado de español. Sí. Chao. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. La semántica correcta es un default selectivo. Argentina entra en default, otros lo llaman default selectivo. Y yo sospecho también, ¿no será que tal vez alguno de estos fondos, tal vez, se beneficia también si alguna calificadora dice que Argentina se encuentra en una situación, porque vieron esos títulos que tanto daño, esos derivados que tanto daño hicieron,
esos famosos credit default swap, esos seguros de default que se gatillan en instituciones que tampoco son públicas, forman parte ellos mismos. Así que esto, el Club de las Finanzas estará viendo qué negocio puede hacer. Argentina dice, no entramos en default nada, porque pagamos, entonces hay que buscarle otro nombre a esta situación, pero no es default porque Argentina pagó, y las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, dijo Argentina está en default. Las calificadoras de riesgo, ya sabemos cómo actúan también. Para disparar un seguro de default, si una calificadora dice que hay default, por ejemplo, los buitres van a tener derecho a ir a cobrar los seguros de default, si ellos apostaron a eso. El Club de las Finanzas estará viendo qué negocio puede hacer cuando dice una declaración, vamos bien, vamos mal, suben, bajan los títulos, sube, baja la bolsa. El gobierno argentino no está timbeando, porque no es un timbero el gobierno argentino. Del otro lado, hay fondos, ellos se llaman de cobertura, de riesgo, que todo el tiempo lo están haciendo. Es una apreciación objetiva. Entonces, cuando presentan una solución, uno no sabe si la solución tiene que ver con algo de lo que pasa en la mesa o que hay algo que nunca conoceremos probablemente, que pasa afuera de la mesa, que les da más beneficios, que los hace quedar mejor. Entonces es una discusión realmente muy compleja, porque el juez le ha dado tantos poderes sobre situaciones que hacen a la discusión con el juez, no con ellos, que desbalancea mucho la conversación. Y por otro lado, como ellos tienen también otros negocios, tampoco sabemos si el objetivo que tienen es llegar a un diálogo constructivo, un acuerdo de buena fe, o hacer como hacen, porque esto es el capitalismo, y este es el capitalismo financiero, y este es el capitalismo financiero más especulativo, recalcitrantemente especulativo, que podemos esperar más que hagan el mejor negocio. Los voceros de las calificadoras de riesgo ocultan que cuando decían que estábamos bárbaros, nos hundimos. Vamos a consultar a las niñas todopoderosas, a las chicas todopoderosas, a esta que se llama Standard & Poor's, que además tiene un nombre muy elocuente porque significa promedio o pobreza. Sí. A ver qué dice la promedio o pobreza. ¿Qué es lo que nos espera? Y a mí qué mierda me importa lo que espera. Esos tecnócratas de cuarta que son unos ignorantes, que no saben un carajo de nada y que cobran unos sueldos inmensos. Y en cada crisis que ellos desatan, termina aumentando sus fortunas porque son finalmente recompensados por esas hazañas. Clarín, octubre de 1997. La empresa Moody's mejoró la calificación de riesgo de la deuda argentina de largo plazo. Clarín, diciembre del 2000. El blindaje, señales, optimismo en las calificadoras. Yo soy optimista, dijo ayer a Clarín Juan Rato, representante de la calificadora de riesgo crediticio Moody's en la Argentina. Clarín, agosto del 2001. La crisis, Moody's. Señales tranquilizadoras de los calificadores. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Señales tranquilizadoras de los calificadores. Standard & Poor's, que nos tiene apuntados hace tiempo. Porque les cortamos el negocio, por eso, porque Argentina no toma deuda, y como no toma deuda, ellos no cobran comisiones, entonces realmente somos malos clientes. Alguno me había dicho por ahí, si los contratás empiezan a hablar bien de vos. No me cabe ninguna duda, pero no lo vamos a hacer, quédense tranquilas. Bien, hace unos minutos Arnaldo Bocco justamente nos hablaba de este tipo de empresas, Moody's, que además Blue Mood, ¿no? Sería maravilloso también esto de climitas o actituditas, pero bueno, Arnaldo, ¿hay alguien, quién les cree todavía a esta gente, aparte de Clarín, La Nación, etcétera? Y cada vez menos, porque todos los yerros mundiales que tuvieron fueron enormes. Tomemos el caso de Europa. Cuando Europa, previo al colapso, las calificadoras de riesgos levantaron la calificación de los bonos emitidos por ejemplo, por los países más pequeños. Por Grecia. Sí, Grecia. Y en particular en el caso de Grecia. Cuando empezaron a levantar la calificación de los bonos, los bancos empezaron a invertir en esos bonos. Pero para levantar la calificación de los bonos, empezaron a truchar la información macroeconómica de Grecia. Cuando llegó el nuevo presidente de Grecia, que duró bastante poco, ¿qué hizo? Dijo, no, pero acá hay un error, dice, porque usted me da una calificación que no tiene nada que ver con lo que yo heredé.
Y ahí entra el colapso. Entonces vos te das cuenta que califican para que el banco pueda establecer inversiones, pueda ganar mucho dinero y en la volatilidad ganar fortunas. Cuando cae el colapso de Europa, porque fue Portugal, fue Irlanda, fue Grecia, fue Chipre, digamos, en el caso de Chipre fue el lugar más costoso porque a todos los grandes depositantes le cobraron un 25% de los depósitos y se los quedaron, digamos, para sostener el gran problema que ellos mismos habían generado. Pero decididamente la trayectoria, como les gusta decir ellos, el track record de las calificadoras es deplorable. Por eso, y les voy a dar una primicia que hoy no está todavía en los medios, pero participé en una reunión ahí en la fundación del Banco de los BRICS, los BRICS se están planteando crear su propia calificadora. ¿Por qué? Porque no creen. Como queremos tener calificación de cómo está nuestra situación macroeconómica y no confiamos en el Fondo Monetario o confiamos a media y no confiamos en el sector privado, entonces nuestros países van a empezar a trabajar en una metodología distinta, con criterios diferentes, que combine otras variables socioeconómicas, etc. Y esa es, digamos, lo que deberíamos hacer en UNASUR o en UNASUR con los BRICS, porque es el ámbito en el cual la independencia económica se consolida en lo territorial. Clarísimo. Bueno. No los veis sobre Grecia e Irlanda arrojarse con saña tenaz, decía una vieja canción. Ya volvemos en 678 con Cristina, con Viravent y tantas otras cosas. Pausa. Siento que ustedes tienen la misma edad que ese chico de 19 y me siento menos solo y siento también que junto a mí están los colimbas de Malvinas que los estamos mirando a ustedes. Tenemos la misma edad y yo, y con todo cariño lo digo, yo siento una sana envidia hacia ustedes. Pienso en el Estado argentino que nos tocó a nosotros y pienso en el Estado actual que no les está regalando nada, les está haciendo saber sus derechos, les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos, el derecho a educarse, el derecho a progresar. Muchas gracias. Hay un país que quiere que estudies. Inscribite en www.progresar.anses.gov.ar.